¿Qué tal, muchachos? Vamos a continuar con nuestra clase de proceso administrativo. Nos quedamos en la parte 1 del tema de organización, que es el segundo elemento del proceso administrativo. ¿Sale? Entonces, en la última clase vimos los 4 puntos que definíamos como organizar. Y ahora vamos a continuar con lo que es un departamento. Y bueno, ustedes habrán visto siempre algún ejemplo de lo que es un departamento, ¿sí? Como definición o definiendo, podríamos decir que el departamento es un área, división o sucursal específica de una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de actividades, ¿sale? Eso sería una definición de lo que es el departamento que ocupamos para nuestros apuntes, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué ejemplos tenemos de departamentos? Bueno, eso es algo que vamos a tener que realizar como una tarea dentro de nuestra primera entrega. Entonces, tenemos muchos ejemplos de departamento, ¿no? Dice aquí primeramente es un área, división o sucursal. Entonces, vamos a hablar de algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un departamento que, hablando de ingeniería industrial, pues es uno de los favoritos, ¿no? Que es el de manufactura o producción, ¿sí? Tenemos otro departamento que puede ser el de ventas o comercialización, también lo definimos así. Departamento de calidad, ¿sí? El de administración, donde puede ser también el de la misma dirección en algunas empresas. Tenemos el de recursos humanos, que actualmente ya es más bien conocido como capital humano. Tenemos sistemas de información, que ahora se le llama tecnologías de información, etcétera. Ese tipo de áreas son departamentos que necesitamos saber que son áreas específicas donde un gerente se puede desempeñar, ¿sí? Y es parte esencial de lo que es la organización, ¿sale? Un gerente ahí tiene autoridad y, bueno, puede desempeñarse de manera que puede tomar riesgos a sabiendas de que él está haciendo algo en lo que se especializa. Por ejemplo, podríamos tener un área de mantenimiento de vehículos, de edificio, y obviamente pues, si vamos a poner un jefe de mantenimiento de edificio, pues pondríamos tal vez a un arquitecto que pueda diseñar mejor cómo hacer las reparaciones de un edificio o alguien que tenga experiencia en este ramo, ¿no? Igual en el de mantenimiento de vehículos, por ejemplo, pues vamos a poner a alguien que sepa de cómo reparar vehículos, cómo conseguir esas piezas, etcétera. Entonces, esas personas tendrán la facultad de autoridad para tomar decisiones y hacer todo lo necesario para que se cumplan los objetivos que a ese departamento le convenga, ¿sale? O le toque. Entonces, a eso se refiere básicamente es un departamento. Todos recuerden, muchachos, vamos a tener que en nuestro proyecto definir los departamentos que le van a corresponder a nuestro proyecto o empresa, ¿sale? A continuación vamos a ver lo que es el principio del tramo de administración, ¿sí? Bueno, el principio del tramo de administración son los niveles, como definición, son los niveles organizacionales que existen porque hay un límite al número de personas que un gerente puede supervisar con efectividad, aun cuando este límite varía dependiendo de las circunstancias. Y muchachos, esto es un aspecto que es incluso hasta bíblico porque viene ahí el número de personas que cada rango militar va dirigiendo, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la administración es que no podemos poner muchas personas abajo de un solo puesto. Entonces, tenemos que ir viendo que podemos organizar esto de una mejor manera si sabemos cuál es la cantidad ideal, ¿sí? Por ejemplo, la administración clásica dice que de 4 a 8 subordinados en los niveles más altos y de 8 a 15 o más en los niveles inferiores, ¿sí? Entonces, con esto nos dice la administración clásica que podemos tener mejores resultados. En cuanto a la administración operacional, nos dice que es mejor
que el número de subordinados dependa de la repercusión de ciertos factores subyacentes en situaciones individuales. O sea, no necesariamente por el número, sino imagínense, por ejemplo, ustedes puede ser que tengan una tienda en cada estado o una sucursal en cada estado y no van a poner, bueno, no van a cumplir con ese número específicamente. Tal vez va a ser muy complicado irlos a supervisar y tal vez ustedes van a tener que tener menos, ¿verdad? De lo que maneja la administración clásica. Entonces, en relación a esto, muchachos, habrá que ver qué tan importante es lo que hacen ustedes o lo que tienen que supervisar o el número de dinero que produce esa unidad de negocio o esas personas o esos puestos, etcétera. ¿Sí? El siguiente tema es la estructura y el proceso de organizar. Bueno, organizar es un proceso que se consideren varios elementos fundamentales. En primer lugar, la estructura debe reflejar objetivos y planes que las actividades se derivan de ellos. ¿Sí? Bueno, en esta estructura, muchachos, como ya vimos anteriormente, dice aquí, como tal, la estructura debe reflejar objetivos y planes en los que las actividades se derivan de ellos. ¿Por qué? No podemos nosotros poner actividades nada más como el ejemplo que les di del faraón. Necesitamos poner actividades únicamente que reflejen que estamos nosotros actuando en relación de que queremos cumplir con dichos objetivos. ¿Sí? Todas las actividades que no nos ayuden a cumplir estos objetivos, debemos de ver si hay una consecuencia que nos ayuden a mejorar nuestro trabajo y que ayuden a cumplir con el objetivo. Si estamos viendo que estamos nosotros haciendo un reporte que no sirve para nada o que empezamos a caer en actividades tipo reporte sobre reporte o efectividad de los reportes, pues significa que estamos trabajando en cosas que no son productivas. Por lo tal, debemos eliminarlas, ¿sí? Entonces, de esta manera garantizamos nuestra productividad. Estamos en segundo lugar, reflejan la autoridad disponible para la gerencia de la empresa. La autoridad en una organización dada es un derecho socialmente determinado a ejercer discreción. Como tal, está sujeta a cambios. ¿Sale, muchachos? Entonces, en este segundo aspecto de la estructura y el proceso de organizar, deben de tener cuidado en la autoridad. O sea, si vamos a dar autoridad a un gerente, le tenemos que definir en qué aspectos está proporcionada esa autoridad y por qué puede tomar ciertas decisiones él, ¿no? Supongamos, en un ejemplo de un departamento de ventas, por ejemplo, ¿qué cosas se les ocurre a ustedes que puede tomar como decisiones que puede tomar o riesgos que puede tener un gerente de ventas respecto a la autoridad que le estamos dando? Pues bueno, primero que nada se me ocurre que una de esas facultades que le daríamos a un gerente de ventas es que él puede hacer descuentos a sus clientes, ¿no? A los clientes frecuentes o tal vez a los clientes que más le compran, yo le puedo hacer un descuento, ¿sí? O le puedo bonificar, o le puedo dar precios de mayoreo, por ejemplo, situaciones por el estilo. Entonces ya con esto yo lo estoy dotando de autoridad y él ya puede tomar riesgos, él puede medir los riesgos, él puede tomar decisiones y con esto yo ya le puedo pedir cuentas a final del mes o a final del trimestre o a final del año de cómo fueron sus resultados para que él participe en los objetivos que la empresa tiene. ¿Sí me explico? Entonces de esta manera nosotros podemos administrar mejor la empresa por medio del elemento de la administración. ¿Sí? Bueno, a continuación vamos a ver el punto 3. Dice, la estructura de organización, como cualquier plan, debe reflejar el ambiente que lo rodea, así como las premisas de un plan que pueda ser económicas, tecnológicas, políticas, sociales, éticas, también pueden serlo las de estructura de la organización. ¿Sí?
Bueno, chicos, es muy importante que nosotros también tengamos esto en cuenta y si queremos tener un negocio exitoso, pues podamos tener muy en cuenta lo que es el ambiente, ¿sí? Que rodea a la empresa. Entonces, vean también cómo es importante el definir cuáles son esas premisas, ¿no? Las premisas, por ejemplo, económicas. Y bueno, esto nos lo saltamos un poquito porque obviamente por cómo está diseñado el programa, pues tenemos que brincarnos todo lo que es planeación, ¿no? Que es donde vemos lo que es una premisa como tal. Pero bueno, aquí podemos ver que podemos nosotros tener premisas económicas, ¿sí? Que, bueno, por ejemplo, ahorita en la actualidad tenemos nosotros varias premisas económicas derivadas de la situación que la pandemia ha generado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque gente tal vez está perdiendo sus empleos provocados porque empresas están cerrando o porque hay restricciones por parte del gobierno, etcétera. Tenemos premisas tecnológicas, o sea, en cuanto a que la gente ya está buscando más negocios que son de índole de comercio electrónico, eh, se anuncian por redes sociales, por ejemplo, las políticas que hay ahorita de cómo hay una guerra entre Estados Unidos y China que es a nivel comercial y que va a repercutir en todos los aspectos, ¿no? También lo que nos dice aquí, tenemos otra premisa que es la social y que debemos de respetar el índole de estas situaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas ya no están dispuestas a ser ignoradas, ¿no? Y menos como sociedad. Entonces tenemos que tener muy en cuenta qué aspectos sociales pueden repercutir en determinada comunidad que nos pueda afectar o mejor que nos pueda beneficiar, ¿no? Situaciones éticas también. Por ejemplo, ¿qué cosas hago yo que pueden afectar a la gente y me pueden hacer ganar dinero de entrada, pero que como consecuencia de que yo contamine, por ejemplo, por medio de un producto que estoy comercializando o produciendo más barato, pues después pierda clientes, ¿verdad? Porque tal vez se enfermen o porque vean su medio ambiente un poco contaminado. A lo mejor eso no les va a parecer bien y tal vez tarden un tiempo significativo, tal vez un mes, 2 semanas o años, pero cuando se enteren, tal vez esto me pueda afectar de manera muy considerable. ¿Estamos? Entonces, al cuarto punto, en cuanto al cuarto punto de la estructura del proceso de organización, eh, dice, dado que la organización está dotada de personal, el agrupamiento de sus actividades y las relaciones de autoridad de una estructura de organización deben tomar en cuenta las limitaciones y costumbres de las personas, ¿sí? Esto no quiere decir que la estructura deba diseñarse alrededor de los individuos y no alrededor de las metas y las actividades que la acompañan, pero una consideración importante es el tipo de personas con las cuales dotarla. Entonces, mm, se debe tomar muy en cuenta esto, sí, chicos. Y fíjense lo que dice aquí, el agrupamiento de sus actividades y las relaciones de autoridad, ¿sí? Las limitaciones y costumbres, ¿no? ¿Por qué? Bueno, si no ponemos autoridad, pues bueno, vamos a tener problemas muy claros en cuanto al manejo del personal, ¿no? No vamos a definir qué línea de liderazgo hay, quién hace las tomas de decisiones rápido, etcétera, qué puesto lo hace, ¿no? Entonces, si no tenemos bien definido, pues cualquiera va a querer dar órdenes y eso no va a ser como cosa muy, muy buena, ¿sí? Eh, entonces, cada actividad que se hace deberá tener una autoridad que lo esté guiando, ¿no? En este caso, un puesto, podemos decirlo, el gerente de ventas, el de producción, etcétera, ¿sí? Las limitaciones y costumbres de las personas también es algo que en veces cuando estamos organizando no tomamos en cuenta. Yo, por ejemplo, les puedo dar un ejemplo en farmacias de similares. Me acuerdo que
había un negocio que fuimos a visitar en un pueblo que se llama Salinas Hidalgo, en San Luis Potosí, y la norma decía ahí que el franquiciatario debería de cumplir con un horario, ¿sí? Y debería de abrir de lunes a domingo, ¿no? Trabajar mediodía el, el domingo, pero los demás días abrir todo el día. Entonces, cuando fuimos ahí y las personas les comentamos que tenían que trabajar el, el domingo mediodía, dijeron que no, ¿verdad? O sea, que sí estaban dispuestos a trabajar el domingo, pero que el jueves ellos no abrían más que mediodía. Y se les dijo, no, 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 el jueves es muy importante para la empresa y bueno, se les obligó, incluso se les fue a verificar que sí abrieran el jueves en la tarde y sí abrieron, pero efectivamente nos dimos cuenta de que todos los negocios, absolutamente todos los negocios, estaban cerrados el jueves en la tarde. O sea, no había un alma en la calle porque todo el mundo estaba en sus casas, conviviendo con su familia o quién sabe dónde estarían, pero al menos en la calle comprando no estaban. Incluso hasta en la farmacia que dice uno que pues la gente igual se enferma y esto y pues va, ¿no? No había nadie, ¿no? O sea, la gente no estaba guardada y me imagino que si se enfermaba alguien iría, pero no era negocio realmente, sí era tal vez más negocio que abrieran todo el domingo y trabajaban el jueves mediodía. Entonces, se las dejó hacer lo que ellos decían, porque realmente, o sea, las personas que estaban atendiendo ahí estaban de mala gana y y pues no había clientes de todos modos, ¿no? Entonces, es algo que debemos de tomar muy en cuenta, como nos dice aquí, en la estructura y el proceso de organizar, ¿sí? Bueno, pasando al siguiente tema, que ahora sí es la lógica de organizar, ¿sí? Vamos a ver, tenemos aquí 6 puntos. Entonces, dice la lógica de organizar. Hay una lógica fundamental para organizar. El proceso de organizar consiste en los siguientes 6 pasos, aun cuando los pasos 1 y 2 son en realidad de la planeación. Bueno, ¿cuáles son esos 2 pasos que son en realidad de la planeación? ¿Sí? Establecer los objetivos de la empresa sería el 1. Necesitamos objetivos primeramente para poder organizar, ¿sí? Que sería el primer paso. Segundo paso, formular objetivos y políticas y planes de soporte. ¿Estamos? Entonces, eso se supone que nosotros ya lo desarrollamos en la parte de planeación. Sí, aquí no lo tenemos como tal, pero bueno, vamos a desarrollarlo. Bueno, quiero indicarles, muchachos, que este punto de la lógica de organizar va a estar incluido en su tarea, en el primer entregable que van a hacer de la unidad 1 del proyecto. Entonces, pongan mucha atención en este tema, por favor, y hagan pues hagan sus anotaciones, ¿no? Para que no les quede duda de lo que tienen que realizar, ¿sí? Entonces, ya dijimos del punto 2, objetivos, esos ya los desarrollamos en la parte de planeación, las políticas también, bueno, esto lo podemos dejar pendiente, tanto como los planes de soporte. En cuanto a políticas, bueno, se refiere básicamente las políticas son un estilo de reglas, pero son como unas reglas que nos permiten tomar decisiones, ¿sí? Esas decisiones me ayudan a mí a saber qué hacer dependiendo de la situación. En cambio, una regla es muy estricta y me dice exactamente qué debo de hacer o qué debo de dejar de hacer. En cambio, una política me dice, ok, tienes que hacer esto, pero si no está, pues bueno, tú puedes tomar una mejor decisión a raíz de esa política. Por ejemplo, una política que vamos a ver en los apuntes es, pues contrata a un gerente, pero que tenga carrera universitaria. ¿Sí? Entonces, ¿tú qué estás entendiendo, verdad? Que si vas a contratar a alguien, pues de preferencia tenga carrera universitaria. ¿Sí? Y esa política puede ser que tenga carrera universitaria y que sea de preferencia egresado
una universidad X, por ejemplo, ¿no? Entonces tú vas a darle prioridad a todas las personas que son egresadas de la universidad X, pero si no salieron de esa universidad X, tú puedes tomar la decisión de escoger la Y, derivado de que la política te invita más a tomar en consideración que sea de que tenga carrera universitaria, pero si no es de la X, tú puedes escoger de la Y, porque lo que es más importante es que sí sea egresado de universidad a que no tenga universidad. ¿Estamos? En cuanto a los planes de soporte, pues bueno, los planes de soporte nos van a ayudar básicamente con todas aquellas situaciones que sean variables a saber cómo sopesarlas, ¿no? Saber cómo enfrentar situaciones que no estaban consideradas. Ok, pero como les decía, pues bueno, esos los reforzaremos con la unidad 2. En cuanto a lo que en cuanto a lo que es el punto 3,